el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David. De la tribu de Edá, y le dijeron: somos de tu sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducías a Israel. Pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 121 vamos a responder todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz sea contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre hemos recibido la redención.
esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y a las dominaciones, a los principados y a las potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todos. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. Por Él reconcilió consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le decían muecas, diciéndole: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho.
y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, donde se va a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Por eso les invito a todos a repetir esta oración después de mí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos obrar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy domingo, Día del Señor, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos todos a prepararnos para este día, ir a la Santa Misa. Hoy la Iglesia recuerda el día de Cristo, Rey del universo, Rey del mundo entero. Y en esta solemnidad les invito a que todos vayamos a la Santa Eucaristía, a que todos vayamos juntos a la Santa Misa. Hoy que la Iglesia recuerda a Jesucristo como Rey del mundo entero, ustedes y yo no podemos dejar de participar de la Santa Eucaristía. Hoy las lecturas todas nos van a hablar del Rey. La primera lectura, que está tomada del libro de Samuel, nos presenta que el pueblo escogió a Saúl como rey. Saúl no hizo las cosas bien
tuvieron que ir a buscar a otro rey que era el rey David. Y el pueblo amaba a David como rey. Quería a David como rey. Y luego en la segunda lectura de los Colosenses nos muestra que si ustedes y yo queremos ver la imagen del Rey de Dios, la podemos ver en Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, la figura del Dios poderoso, grande y supremo. Y en el Evangelio de este día nos va a llevar a observar que el reino que Jesucristo nos trajo a la tierra, que el reino que Jesucristo nos dio, del reino que Jesucristo habló, no es un reino como ustedes y yo nos acostumbramos, con cohetes, con flores, con alfombra, con lujos, con adornos. No, ustedes y yo en el Evangelio vamos a observar a un rey crucificado. Vamos a observar a un rey que da la vida por ti y por mí por amor. A un rey, a un reino de amor, a un reino de paz, a un reino de tranquilidad, que es capaz de salvarnos, de rescatarnos del pecado, rescatarnos del mal, del vicio, y llevarnos a su presencia divina, el reino de Jesucristo en la cruz, redimiéndonos, salvándonos, reconfortándonos. Por eso les invito a que abran la palabra de Dios y compartan conmigo en este día el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, no olvidando que debemos participar de la Santa Eucaristía, que debemos confesarnos y debemos comulgar. Oigan, presten atención cómo San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12, nos muestra a Jesucristo como Rey. Nos muestra al Señor como el Rey del mundo. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. San Pablo nos invita a darle gracias a Dios porque nos ha hecho capaces de compartir de su parte de su reino. Nos ha hecho capaces de llegar a ser herederos de su reino. Dios, en su amor, en su misericordia, en su grandeza y en su poder, quiere que ustedes y yo seamos partícipes de su reino. Y por eso debemos darle gracias a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué forma Dios nos hace participar de su reino? Escuchen. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas. ¿Cómo Dios quiere que participemos de su reino? Liberándonos del mal, liberándonos del pecado, liberándonos de ese poder, de ese reino de las tinieblas. Por eso, si ustedes y yo somos herederos del cielo, participantes, si ustedes y yo somos del cielo, ¿por qué nos andamos envolviendo en las tinieblas, en el pecado y en el error? Escuchen, liberándonos del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Dios nos arrancó del reino de las tinieblas y ahora nos ha llevado al reino de la luz, al reino de su Hijo, a través del derramamiento de su sangre, de la muerte de su Hijo, para el perdón de nuestros pecados. Ese es el reino que Dios nos tiene preparado. Ese es el reino que Dios nos regaló. El reino de su Hijo que envió al mundo. ¿Recuerdan lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 16? Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Escuchen, ¿cómo ustedes y yo podemos llegar a ese reino? ¿Cómo los cristianos católicos podemos llegar a la salvación? Dios nos dejó un signo, Dios nos dejó una señal, Dios nos dejó una imagen. A los evangélicos que dicen no hay que hacer imágenes, oiga,
Dios mismo dejó una imagen que nos puede llevar hacia allá. Y esa imagen es la que nos rescata y nos lleva al reino de Dios. Cuando un evangélico dice no hay que tener imágenes, yo no estoy de acuerdo con las imágenes, lea Colosenses capítulo 1 versículo 15, oído al tambor, paren la oreja, para que nos quitemos la máscara, la venda que nos colocan los evangélicos de las imágenes. Cristo es la imagen de Dios invisible. Lo repito, Cristo es la imagen del Dios invisible. Vuelvo a repetirlo. Cristo es la imagen de Dios invisible. Dios nos dejó una figura. Dios nos dejó una imagen. Dios nos dejó a Jesucristo como imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesucristo. Pero para que ustedes y yo lleguemos al reino, debemos aprender y hacer lo que Jesucristo nos dijo. Por ejemplo, por allá en San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 54, siguiente, todo 51 en adelante, nos enseña que para tener vida eterna es necesario comer su cuerpo y su sangre. Que para poder ir a ese reino al que Dios nos llama, al que Dios nos invita, debemos comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y cuántas personas están dejando de comulgar? Primero, porque los evangélicos le están metiendo piojos en la cabeza. Segundo, porque no se han querido casar, porque tienen tantos años sin comulgar, porque no se han querido acercar a la primera comunión. Ustedes y yo estamos llamados a ir al reino de Dios, y Cristo es la imagen de Dios invisible. Y Dios nos llama y Dios nos invita todos los días, y ustedes y yo no queremos. Ustedes y yo nos apartamos. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos, dominaciones, los principados y las potestades. Cristo es el primero en todo. San Pablo nos muestra a Jesucristo como Rey del universo, y nos muestra a Jesucristo como dejado por Dios, para que ustedes y yo podamos conocerlo a través de la imagen de Jesucristo. San Pablo nos enseña en esta primera lectura que Dios es bueno y nos trae su reino, y su reino es liberarnos del poder del pecado, del poder de la muerte. Y el Evangelio nos enseña cómo Cristo nos liberó del poder del pecado, cómo Cristo nos liberó del poder de la muerte, cómo Cristo nos liberó del diablo. Oigan con atención. Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 35. San Lucas 23, 35. Cuando Jesús ya estaba crucificado, a ver, Padre, si Jesucristo es el Rey del universo, si Jesucristo es lo maximito, ¿por qué lo crucificaron? Porque San Pablo nos enseña que tenía que liberarnos del poder de la muerte, tenía que morir crucificado, hacerse maldición por cada uno de nosotros para restaurarnos. ¿Cuál es el lugar donde Jesucristo se expone? San Pablo lo llama cortejo triunfal. Colosenses capítulo 2, versículo 15. El cortejo triunfal donde Jesucristo se muestra como Rey es la cruz. Si los reyes se mostraban en un balcón, en una carroza bien vestidos y arreglados, San Pablo dice: Cristo se mostró en su cortejo triunfal, muriendo en una cruz. Ustedes y yo podemos ver a Jesucristo crucificado, de lo que San Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14: me siento orgulloso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos enseña que Cristo al morir en la cruz le quitó el poder al diablo. Le quitó el poder que nos tenía haciéndose maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se hizo maldición por nosotros. Por eso dice San Lucas capítulo 23, versículo 35. Cuando Cristo estaba ya crucificado. Primero vamos a ver qué es lo que hay alrededor del rey, para que ustedes y yo nos ubiquemos a ver dónde estamos. Con esta palabra vamos a observar qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesucristo como Rey. Vamos a ubicarnos, vamos a ver en qué lugar estamos. Oigan, primero, las autoridades le hacían muecas diciéndole: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Lo primero que estaban alrededor de Jesús eran las autoridades, aquellos que se creían reyes, aquellos que se creían los maximitos, aquellos que se creían la última Pepsi-Cola en el desierto. Ay sí, gran cosota. Ellos se burlan de Cristo y eso está pasando hoy día. Las autoridades de este mundo, los que tienen fama, los que tienen dinero, los que tienen grandeza, los que tienen un cargo en el gobierno, en cualquier lado del mundo, los que se creen los reyes y las reinas, se burlan de las cosas de Dios. Para ellos Cristo no es el Rey. Para ellos Cristo no es el Señor. Podrán ir a la iglesia de vez en cuando. Podrán participar de las cosas de Dios ocasionalmente, pero van a burlarse de las cosas de Dios. Van a reírse de las cosas de Dios. Si tú eres una de esas personas que te burlas de las cosas del Señor, que te ríes de las cosas de Dios, sepa que eres de aquellos que te creen autoridad, que se creen grandes, que se creen poderosos porque tienen fama, porque tienen fortunas. Tontos, no saben ni siquiera quién es el Rey. Y por eso si allá se burlaron, hoy día también se burla. Y ustedes pueden ver que hacen campañas en contra de la iglesia. Ustedes pueden ver que se burla, que se ríen. Por ejemplo, aquí en Venezuela los políticos. En Nicaragua lo que está sucediendo. Se están burlando de la iglesia, se están burlando de las cosas de Dios, metiendo inclusive presos a los sacerdotes, persiguiéndolos a la iglesia. Eso está sucediendo. Escuchen. Segundo, también los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín, hebreo que decía: este es el rey de los judíos. También los soldados se burlan de Jesucristo. También las fuerzas vivas, el ejército se burla de Jesucristo. También aquellas personas que se creen que tienen el poder por manejar armas, que se creen que tienen el poder por ser la fuerza de seguridad, se burlan de Jesucristo. Y lastimosamente en Venezuela y en el mundo entero, los más ateos, las personas a las que pareciera que no tuvieran fe, son los soldados representados en las fuerzas vivas, llámese como se llame, que defienden nuestra nación. Son personas que parecieran que no les han sembrado a Dios en su corazón, que no tienen temor, que no tienen pánico, que no tienen vergüenza, que no respetan las cosas de Dios, que son capaces, como en Nicaragua, meterse en las iglesias, que son capaces de impedir rezar, que son capaces de impedir hacer oración, que son capaces de impedir que el pueblo se encuentre con Dios. Y esos son los soldados que arrestaron a Jesucristo, que se burlaban, le decían: no, que tú eres el rey, que actualmente se siguen burlando de las cosas de Dios. Los poderosos, los grandes, pero también los soldados, que son los que sirven a los poderosos, se andan burlando de las cosas de Dios. No tienen respeto por las cosas de Dios. Para ellos Cristo no es el Rey. Tercero, uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Uno de los que estaban crucificados
de los que habían sido condenados, que representa al pecador que no se ha querido convertir, aquella persona que no ha querido acercarse a Dios, que representa a la mayoría de los cristianos católicos, a la mayoría de los creyentes, que representa a los ateos también, se burlaban de Jesucristo. Si tú eres el Mesías, bájate de ahí. Se burlaba, se reía, hacía mofa de las cosas de Dios. ¿Y cuántas personas hoy día se burlan de las cosas de Dios? Van a las iglesias a reírse, van a las iglesias a hacer daño, van a las iglesias sin fe. ¿Cuántas personas burlándose de las cosas de Dios comulgan por comulgar, reciben la comunión sin tener la debida preparación? De cualquier manera y de cualquier forma van a burlarse de las cosas de Dios. Por eso es que ustedes pueden ver que hay personas que se visten de curas, de monjas y salen a las marchas a burlarse de las cosas de Dios. Que hay personas que sacan a Cristo crucificado y lo visten de esto y lo visten de aquello, burlándose, haciendo mofa, cuerda de sinvergüenza, que siendo pecadores, siendo ladrones, no se quieren convertir, no quieren creer en las cosas de Dios. Eso representa a los ateos, a aquellas personas que todavía Cristo no es el Rey. Y esas personas estaban alrededor de Cristo. Y esas personas todavía existen y se están burlando. Vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. Y por último, uno de los ladrones, el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Lastimosamente, aquellas personas que quedan buenas, aquellas personas que sí reconocen a Jesucristo, no son capaces de reclamar hoy día. Se quedan callados. Ven que el mundo entero se ríe, se burla de Dios. Ven que la gente se está riendo de Jesucristo. Ve que la gente se está mofando, burlando del Señor, se quedan con la boca callada. Ven que en la familia, en el hogar, se está perdiendo la fe. Ve que la fe se está viniendo al suelo. Nadie quiere rezar, nadie quiere ir a la misa, nadie quiere leer la palabra, nadie quiere las cosas de Dios. Los ladrones, pecadores, que saben de las cosas de Dios, los cristianos, los católicos, los creyentes, se quedan callados, se quedan con la boca cerrada. Y es más, muchos de los creyentes se están sumando a los increyentes. ¿Qué voy a estar creyendo yo? Eso era antes, y ahorita no creo. Mi papá no va a misa, mi mamá tampoco, ninguno se confiesa, ninguno comulga. Yo no lo voy a hacer, yo tampoco lo voy a hacer. Pasó de una persona arrepentida, de una persona que cometió fallas y errores, que tenía a Cristo como Rey, a una persona incrédula. Pero aquella persona que no pierda su fe, aquella persona que la mantenga, aquella persona que crea realmente en Jesucristo, obtendrá un premio. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo sé que usted tiene un reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo a ese ladrón que se había arrepentido, a ese ladrón que había reconocido sus faltas: yo te lo digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso y el reino que Dios da es para aquellas personas que se arrepienten de su mala conducta, que no se avergüenzan de las cosas de Dios y son capaces de reprochar, que son capaces de corregir a los malos ladrones que están dañando y destruyendo la fe, que son capaces de decirle: un momentico, usted está actuando mal. Usted está haciendo mal, usted se está burlando de las cosas de Jesucristo. También a aquel católico que corrige a los evangélicos y le dice: mire, con la palabra de Dios le voy a enseñar que usted está en un error, que usted está engañado, para que no se burle de la Eucaristía, para que no se burle de la Virgen María, para que no se burle del bautismo, para que no se burle de la comunión, de la confesión. Le voy a explicar con la palabra de Dios que está en un error. Esos buenos católicos todavía existen y a ellos les estoy predicando para que tengan fuerza, para que tengan ánimo, para que tengamos toda la valentía
de defender al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo en la cruz, que vino a traernos la salvación a todos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. No se les olvide, vamos todos a la Santa Misa hoy domingo, día de Cristo, Rey del Universo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.